Lorenzo Moretti gobernaba el bajo mundo de Chicago con sangre y hierro, sin confiar en nadie. Cuando instaló cámaras ocultas en la habitación de su hermano gemelo discapacitado, esperaba atrapar a un traidor. En cambio, vio a la nueva criada de talla grande hacer algo tan letal y hermoso que puso de rodillas al rey de la mafia. Los inviernos en Chicago eran implacables, pero palidecían en comparación con la frialdad que irradiaba Lorenzo Moretti. Como jefe indiscutible del sindicato Moretti, Lorenzo controlaba los muelles, los sindicatos y los casinos clandestinos. Su crueldad era tal que los criminales más experimentados cruzaban la calle al ver su caravana. Pero debajo de los trajes a medida y la aterradora reputación, yacía una única vulnerabilidad sangrante: su hermano gemelo, Mateo. Hace 2 años, una brutal emboscada orquestada por Roland Blackwood, un sádico rival que pretendía apoderarse de los territorios de la ciudad, había dejado a Mateo paralizado del pecho para abajo y completamente sin habla. Lorenzo se había ido con una cicatriz en la mandíbula y un corazón convertido en piedra. Desde esa noche, la finca Moretti, en los lujosos suburbios de Lake Forest, se había convertido en una fortaleza. Guardias armados patrullaban el perímetro. Cerraduras biométricas aseguraban las puertas, y un personal rotativo de enfermeras y criadas atendía a Mateo bajo amenaza de muerte si fallaban. Sin embargo, Lorenzo se asfixiaba bajo el peso de la paranoia. Roland Blackwood seguía ahí fuera, escondido en las sombras de la ciudad, financiando guerras indirectas y enviando espías. El personal de la finca filtraba información constantemente. Los datos, por triviales que fueran, llegaban a las calles. Lorenzo despedía gente cada semana, sin confiar en nadie. Entonces llegó Lydia Coppola. Lydia no era una contratación típica para la casa Moretti. La mayoría del personal eran profesionales muy pulcros y emocionalmente distantes de agencias exclusivas. Lydia era una ex enfermera de trauma cuya carrera había sido discretamente destruida. Sucedió cuando se negó a falsificar un informe médico para un concejal corrupto vinculado al cartel de Blackwood. Puesta en la lista negra y desesperada por pagar las crecientes deudas de su difunto padre, solicitó el puesto de personal doméstico en la finca, ocultando sus credenciales médicas para asegurarse un simple trabajo de criada. Cuando Lorenzo la entrevistó por primera vez en su oscura oficina con paneles de caoba, la analizó con ojos de depredador. Lydia era innegablemente hermosa, pero no poseía los afilados ángulos esqueléticos de las mujeres que Lorenzo solía frecuentar. Era de talla grande, con curvas suaves y generosas, muslos gruesos y un rostro redondo y expresivo, enmarcado por un cabello oscuro y rebelde. Llevaba un uniforme sencillo y sin marca que le quedaba ligeramente ajustado en el pecho y las caderas. Lorenzo esperaba que se marchitara bajo su mirada, que tartamudeara y temblara como los demás, cuando se daban cuenta para quién trabajaban realmente. En cambio, Lydia le devolvió la mirada. Sus ojos oscuros eran pozos de tranquila resiliencia. No se inmutó cuando su segundo al mando entró en la habitación con un arma de fuego visible. Simplemente expuso sus condiciones, aceptó las agotadoras horas y prometió mantener la finca inmaculada y ayudar con las necesidades básicas de Mateo. Lo haría cuando las enfermeras estuvieran en su descanso. Lorenzo la contrató, diciéndose a sí mismo que era porque no llamaba la atención y se mezclaría con el fondo. Pero en una semana, el jefe de la mafia se encontró intensamente distraído por la criada rellenita. A pesar de su creciente fascinación, la paranoia seguía siendo la dueña de Lorenzo. Un cargamento de armas había sido interceptado por los hombres de Blackwood en el puerto, y Lorenzo sabía que alguien dentro de su casa estaba pasando los horarios al enemigo. Convencido de que el peligro estaba más cerca de su gemelo, Lorenzo instaló en secreto microcámaras de vigilancia de última generación exclusivamente en el ala de Mateo. Las lentes estaban ocultas en las molduras del techo, los detectores de humo y las estanterías. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a sus capos. Durante las primeras noches, Lorenzo se sentaba en su estudio privado, bebiendo un vaso de whisky, observando la transmisión encriptada en sus monitores. Esperaba ver negligencia. Esperaba atrapar a una enfermera sacando un teléfono
para enviar mensajes a los hombres de Blackwood. Lo que vio, en cambio, comenzó a resquebrajar el hielo alrededor de su corazón. Observó a Lydia Coppola. Cuando el personal médico altamente pagado tomaba sus largos descansos, dejando a Mateo mirando fijamente al techo. Lydia se deslizaba en la habitación con sus utensilios de limpieza, pero rara vez se limitaba a limpiar. Lorenzo observaba, hipnotizado, cómo esta mujer suave y curvilínea traía una energía vibrante a la habitación estéril y deprimente. Le hablaba a Mateo, no con el tono agudo y compasivo que usaban las enfermeras, sino como si fuera un hombre. Le contaba historias sobre las caóticas calles del centro de Chicago, sobre un perro callejero que alimentaba cerca de la estación de tren, sobre el terrible café de la cocina del personal. Más de una vez, Lorenzo vio una débil chispa de vida en los ojos generalmente apagados de su gemelo, y había un elemento físico del que Lorenzo no podía apartar la vista. Mover a Mateo requería una fuerza inmensa, una tarea de la que las enfermeras se quejaban a menudo. Lydia nunca se quejó. Lorenzo la observaba plantar sus robustas piernas, utilizando la fuerza de sus muslos gruesos y caderas curvas para levantar y reposicionar a su hermano, con suavidad pero con firmeza, para prevenir las escaras. Era cuidadosa, metódica e increíblemente fuerte. Su uniforme se subía, revelando la piel suave y pálida de sus muslos, y Lorenzo sentía un calor oscuro y posesivo enroscarse en su estómago. Se suponía que era una simple criada, un elemento de fondo, pero en las pantallas de su oscura oficina, Lydia Coppola se convirtió en una obsesión. Lorenzo se encontró memorizando la forma en que se mordía el labio inferior cuando se concentraba, la forma en que tarareaba viejas canciones de cuna italianas mientras doblaba las mantas de Mateo, y el ceño feroz y protector que ponía cada vez que un guardia era demasiado brusco al entrar en la habitación. Sabía que ella ocultaba algo. Ninguna simple criada manejaba cuerpos humanos con la precisión anatómica que Lydia mostraba. Pero antes de que Lorenzo pudiera acorralarla y extraer sus secretos, Roland Blackwood hizo su movimiento, y las cámaras ocultas capturaron una verdad que cambiaría el bajo mundo de Chicago para siempre. Era la segunda semana de diciembre, y una brutal ventisca estaba enterrando Chicago bajo 2 pies de nieve. Lorenzo estaba a millas de la finca de Lake Forest, de pie en los restos helados de un almacén del lado sur. Había recibido un soplo sobre un miembro de alto rango del cartel de Blackwood que operaba en el distrito. Era una trampa. Para cuando Lorenzo y sus hombres irrumpieron en el edificio, estaba vacío, preparado con un explosivo de bajo rendimiento del que apenas escaparon. De pie en la nieve, tosiendo polvo, una nauseabunda comprensión invadió a Lorenzo. El almacén era un señuelo. Una distracción para sacar al jefe del sindicato Moretti de su fortaleza. El pánico, una emoción fría y extraña, lo atenazó. Sacó su teléfono del bolsillo de su abrigo, sus dedos ensangrentados abriendo la aplicación de vigilancia encriptada. Las transmisiones de seguridad exterior de la finca estaban muertas. La estática llenaba los cuadrados de su pantalla. Lorenzo gritó una orden a sus hombres, lanzándose a la parte trasera de su todoterreno blindado. Mientras el conductor atravesaba las calles cubiertas de nieve, ignorando los semáforos y derrapando violentamente, Lorenzo cambió a la red interna fuera de línea. Las cámaras que él personalmente había instalado en el ala de Mateo. La transmisión se conectó. La lente de visión nocturna pintaba el dormitorio de Mateo con una fantasmal luz verde. Lorenzo dejó de respirar. La pesada puerta de roble de la habitación de Mateo estaba abierta. El guardia armado, que se suponía que debía estar apostado afuera, yacía en la alfombra, un charco oscuro expandiéndose a su alrededor. Entrando en la habitación, había 2 hombres vestidos de negro táctico, sus rostros ocultos por pasamontañas. Uno llevaba una subametralladora con silenciador, el otro un trozo de alambre de garrote. Los asesinos de Blackwood habían eludido la seguridad externa corrupta de la finca y habían ido directamente al corazón del sindicato. En la cama, Mateo yacía indefenso, incapaz de mover ni un dedo para defenderse. Lorenzo apretó los bordes de su teléfono con tanta fuerza que la pantalla se agrietó. Estaba a 20 minutos de distancia,
Su hermano iba a morir en una pequeña pantalla brillante en la palma de su mano. Pero entonces, un movimiento en la esquina del encuadre llamó su atención. Lydia Coppola. Había estado en el baño contiguo, probablemente cambiando toallas o reponiendo suministros. Salió al dormitorio justo cuando los asesinos se acercaban a la cama. La cámara capturó su parálisis por una fracción de segundo. Sus ojos muy abiertos, asimilando al guardia muerto, los hombres enmascarados y las armas. Lorenzo esperaba que gritara. Esperaba que cayera de rodillas y suplicara por su vida. Era una civil, una criada suave y rellenita que tarareaba canciones de cuna. No hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, una calma aterradora y calculada se apoderó de los rasgos de Lydia. El asesino con el garrote se acercó a ella, levantando una mano para silenciarla antes de matarla. Subestimó a la mujer que tenía delante. Lydia no retrocedió. Se abalanzó hacia adelante, usando su centro de gravedad más bajo y el impulso de su cuerpo robusto para deslizarse por debajo de su brazo extendido. En un destello de movimiento que hablaba de un profundo conocimiento anatómico, Lydia clavó unas pesadas tijeras médicas de acero inoxidable que había sacado del bolsillo de su delantal directamente hacia arriba, hundiéndolas profundamente en el tejido blando debajo de la mandíbula del asesino. El hombre convulsionó, soltando el garrote mientras la sangre salpicaba la lente teñida de verde. Lydia no se detuvo a verlo caer. Arrancó las tijeras y se dio la vuelta, agarrando el pesado tanque de oxígeno que estaba junto a la cama de Mateo. El segundo asesino, sorprendido por la repentina y brutal violencia de la criada, levantó su subametralladora. Fue demasiado lento. Con un grito primario que Lorenzo casi pudo oír a través de la silenciosa transmisión de video, Lydia blandió el pesado cilindro de metal. El aplastante impacto alcanzó al pistolero de lleno en el pecho, rompiéndole las costillas y lanzándolo hacia atrás al pasillo. El arma se disparó salvajemente, las balas rasgando el techo, pero ninguna alcanzó a Mateo. Lydia soltó el tanque y corrió hacia la cama. Su uniforme estaba empapado en sangre, su cabello oscuro alborotado, pero sus manos estaban firmes. Agarró a Mateo por los hombros, arrastrando su peso muerto fuera del colchón y hacia el suelo, tirando de él detrás del grueso tocador de roble para cubrirse. Jadeaba pesadamente, su pecho lleno subiendo y bajando. Pero colocó su propio cuerpo enteramente sobre el de Mateo, protegiendo al gemelo discapacitado del jefe de la mafia con su propia carne. En la parte trasera del todoterreno a toda velocidad, Lorenzo miraba la pantalla, su corazón latiendo a un ritmo frenético y violento contra sus costillas. La obsesión que había sentido durante las últimas semanas se encendió en un infierno ardiente y aterrador. Esta mujer, esta hermosa, suave y descartada mujer, acababa de luchar como una leona acorralada para proteger a un hombre que ni siquiera era de su sangre. Había utilizado su peso, su entorno y un intelecto letal oculto para masacrar a un asesino entrenado. Más hombres de Lorenzo irrumpieron en el pasillo en la transmisión, asegurando el perímetro y eliminando al segundo asesino herido. La amenaza inmediata fue neutralizada. Para cuando el todoterreno de Lorenzo se estrelló contra las puertas delanteras de la finca, él ya estaba en movimiento. Atravesó las enormes puertas principales, subiendo corriendo la gran escalera. Su traje a medida estaba manchado con el polvo del almacén y su propia sangre. Irrumpió en el ala de Mateo. El olor a cobre y pólvora flotaba pesado en el aire. Sus soldados se hicieron a un lado, con la cabeza inclinada, abriéndose paso para dejar pasar al jefe. Lorenzo pasó por encima del asesino muerto y caminó hacia la esquina de la habitación. Lydia todavía estaba en el suelo, con los brazos envueltos ferozmente alrededor de Mateo. Cuando Lorenzo se acercó, ella lo miró. Su rostro estaba salpicado de sangre, su pecho subía y bajaba rápidamente. Estaba aterrorizada, temblando violentamente ahora que la adrenalina se desvanecía, pero no soltó a su hermano. Lorenzo cayó de rodillas. El despiadado rey de la mafia, que no se inclinaba ante nadie en Chicago, se arrodilló en la alfombra empapada de sangre ante la criada. Extendió la mano, su gran mano llena de cicatrices, temblando ligeramente mientras acunaba el rostro de Lydia.
Su pulgar limpió una mancha de sangre de su mejilla. Ella se estremeció, pero él sostuvo su mirada, dejándola ver la devoción cruda y sin máscara que ardía en sus ojos oscuros. «Lo salvaste», susurró Lorenzo, su voz un graznido ronco que resonó en la habitación en ruinas. «No podía dejar que le hicieran daño», respondió Lidia, su voz quebrándose, una lágrima deslizándose por su mejilla para mezclarse con la sangre en su pulgar. No podía. Lorenzo miró a su hermano, que miraba a Lidia con ojos grandes y agradecidos. Luego Lorenzo volvió a mirar a la mujer en sus brazos. Las suaves curvas que había deseado en una pantalla ahora estaban cubiertas con la sangre de sus enemigos. Ella había cruzado una línea esta noche. Había matado a un hombre del cartel de Blackwood. Roland Blackwood vendría por ella ahora. Era un objetivo en una guerra que nunca pidió. Pero mientras Lorenzo levantaba a Lidia del suelo, acomodando su cuerpo tembloroso y exhausto firmemente contra su pecho, hizo un voto silencioso. Roland Blackwood podía enviar un ejército. Podía quemar Chicago hasta los cimientos. Pero nunca tocaría a Lydia Coppola. «Mía», pensó Lorenzo, enterrando su rostro en su cabello, mientras ella finalmente se derrumbaba y sollozaba contra su hombro. «Mía para proteger. Mía para adorar». La cámara oculta en la moldura grabó el momento exacto en que el jefe de la mafia encontró a su reina. Pero la guerra apenas había comenzado. El aire en la suite principal de Lorenzo Moretti olía a sándalo intenso, a dinero viejo y al persistente aroma de la pólvora. Se había negado a perder de vista a Lydia Coppola. Tras el baño de sangre en el ala de Mateo, toda la finca de Lake Forest había sido cerrada. Lorenzo había despachado al jefe de policía local, un hombre profundamente en su bolsillo, con una sola llamada telefónica, asegurándose de que los cuerpos de los asesinos de Roland Blackwood desaparecieran en las heladas aguas del lago Michigan. Ahora Lydia estaba sentada al borde de la enorme cama de sábanas de seda de Lorenzo, vistiendo una de sus camisas de vestir negras de gran tamaño. Su uniforme empapado de sangre había sido incinerado. Estaba temblando, mirando fijamente la chimenea encendida. Lorenzo salió del baño contiguo, llevando un paño cálido y húmedo y un botiquín de primeros auxilios. Se había quitado la chaqueta y la corbata de su traje arruinado. Las mangas de su camisa blanca estaban arremangadas para revelar antebrazos musculosos, densamente cubiertos con tatuajes del sindicato. Se arrodilló frente a ella, tal como lo había hecho en las sangrientas secuelas del ataque. Lydia se estremeció cuando él presionó suavemente el paño cálido sobre un rasguño en su clavícula. Una herida menor que sufrió cuando derribó el tanque de oxígeno. «Estoy bien, señor Moretti», susurró Lydia, con la voz temblorosa. «Debería volver a mis aposentos. Necesito ver cómo está Mateo». Lorenzo se detuvo, sus ojos oscuros fijos en los de ella. «Mateo está custodiado por mis 10 mejores hombres. Y tú nunca volverás a esos aposentos del personal. Lydia, te quedarás aquí conmigo». Lydia se rodeó la cintura con los brazos, intentando instintivamente ocultar su suave y generoso estómago bajo la camisa de gran tamaño. Se sentía completamente fuera de lugar en este mundo opulento y peligroso. Era una enfermera de talla grande y, en desgracia, con una montaña de deudas, sentada en la cama de un rey de la mafia. Las mujeres que Lorenzo solía exhibir eran esculturales, socialités impecables. Se sentía vulnerable, expuesta y absolutamente ordinaria. «No pertenezco aquí», dijo, apartando la mirada, la vergüenza calentando sus mejillas. «Solo soy una criada, soy pesada, soy torpe. Y ahora tengo un blanco en la espalda porque maté a un hombre. Lo arruiné todo». Lorenzo dejó caer el paño. Extendió las manos, sus grandes manos agarrando sus gruesos muslos, anclándola al borde de la cama. El calor de su tacto quemó a través de la fina tela de la camisa. «Mírame», ordenó, su voz un retumbo bajo y ronco. Cuando ella dudó, él deslizó su mano para acunar su mandíbula, forzándola a encontrar su intensa mirada depredadora. «No arruinaste nada», dijo Lorenzo, sus palabras cargadas de oscura devoción. «Salvaste a mi sangre. Te pusiste delante de una bala por un hombre que apenas conoces. ¿Tienes idea de lo que eso significa para un hombre como yo?»
En mi mundo, la lealtad se compra con sangre o dinero. La tuya fue dada puramente por la bondad de tu corazón. Su pulgar trazó la plenitud de su labio inferior. Sus ojos se oscurecieron con un hambre cruda y primal. Y no vuelvas a hablar mal de tu cuerpo nunca más. Tu fuerza, tu suavidad, tu peso. Protegió a mi hermano. Te dio el poder para clavar acero en el cuello de un asesino. Tu cuerpo es un arma, Lidia, y es lo más hermoso que he visto en mi vida. A Lidia se le cortó la respiración. No vio mentiras en los ojos del jefe de la mafia, solo una obsesión aterradora y consumidora. ¿Quién eres realmente?, preguntó Lorenzo suavemente, su mano deslizándose para descansar sobre la curva de su cadera. Ninguna criada sabe cómo golpear la arteria carótida con la precisión de un cirujano. Las lágrimas brotaron en los ojos de Lidia, mientras los muros que había construido finalmente se desmoronaban. Confesó todo. Le contó sobre sus años como enfermera de trauma de primer nivel en el Chicago Med, las agotadoras horas, la sangre que había visto. Le contó sobre el concejal corrupto vinculado al cartel de Blackwood, cómo le había exigido que falsificara un informe de herida de bala para proteger a uno de los lugartenientes de Roland, y cómo su negativa resultó en la revocación de su licencia, la destrucción de su reputación y el misterioso incendio del negocio de su padre. Esperaba que Lorenzo se enojara por haber mentido en su solicitud. En cambio, una sonrisa aterradoramente tranquila se extendió por su rostro lleno de cicatrices. Roland Blackwood te quitó la vida, murmuró Lorenzo, inclinándose hasta que sus labios rozaron su oreja. Te quitó tu carrera. Intentó llevarse a mi hermano. Lorenzo se echó hacia atrás, sus ojos ardiendo con una promesa violenta. Mañana derribaré su imperio, ladrillo por ladrillo, y cuando termine, nunca más tendrás que esconderte en las sombras. Al otro lado de la ciudad, en un club subterráneo lleno de humo en el West Loop, Roland Blackwood estrelló un vaso de whisky de cristal contra la pared. Su principal lugarteniente acababa de darle la noticia. La infiltración en la finca Moretti había fracasado. Mateo estaba vivo, y los hombres que envió habían sido masacrados. ¿Por quién?, gruñó Roland, agarrando al lugarteniente por el cuello. ¿Moretti tenía un escuadrón esperando? No, jefe, tartamudeó el hombre. Nuestra fuente interna dijo que Lorenzo estaba al otro lado de la ciudad. Los guardias fueron neutralizados. Fue una mujer, una del personal, una criada rellenita. Él eliminó a nuestros 2 sicarios antes de que pudieran disparar. Roland soltó al hombre, una risa fría y desquiciada escapando de su garganta. Una criada. El hermano lisiado de Lorenzo Moretti fue salvado por una criada. Los ojos de Roland se entrecerraron, su mente ya tejiendo una nueva y más mortífera red. Si Moretti mantenía a la chica cerca, ella era su nueva debilidad. Las transmisiones de las cámaras ocultas que el hacker de Roland había interceptado brevemente antes de que Lorenzo las bloqueara mostraban al jefe de la mafia sacando a la mujer de la habitación como si fuera su reina. «Pon una recompensa de $5 millones por la chica», ordenó Roland, caminando hacia su armería privada. «Llama a cada policía corrupto, a cada sicario y a cada rata dentro del sindicato de Moretti. Ya no solo quiero a Lorenzo muerto. Quiero que me vea romper a la mujer que humilló a mi cartel». Pasaron 2 días en un silencio tenso y sofocante. La tormenta afuera continuaba, enterrando a Chicago en un profundo congelamiento, reflejando los fríos y calculados preparativos dentro de la finca Moretti. Lorenzo había convertido la mansión en una sala de guerra. Mercenarios patrullaban los terrenos y sindicatos fuertemente armados de estados vecinos, aliados de los Moretti, comenzaron a inundar la ciudad. Un consejo de guerra estaba en pleno efecto. Durante este tiempo, el vínculo de Lorenzo y Lidia se profundizó en un lazo oscuro e inquebrantable. Se negaba a dormir en otro lugar que no fuera envuelto alrededor de su suave y curvilíneo cuerpo, encontrando una paz que no había conocido desde que era un niño. La introdujo en su mundo, confiándole los libros de contabilidad del sindicato, reconociendo su agudo intelecto y su mente táctica. Lidia, que había pasado su vida sintiéndose ignorada y subestimada por su tamaño y su buen corazón, finalmente se dio cuenta de su propio poder. Ya no era solo la criada rellenita, era el secreto mejor guardado del imperio Moretti.
Pero la traición es una enfermedad que se propaga en silencio. En la tercera noche, una explosión masiva sacudió los muelles del lado sur. Uno de los principales cargamentos de armas de Lorenzo estaba en llamas. Fue un golpe directo y devastador del cartel de Blackwood. Lorenzo se ajustó la pistolera al hombro, su rostro una máscara de pura letalidad. Se volvió hacia Lydia, besándola ferozmente, saboreando su miedo y su resiliencia. «Tengo que ir a encargarme de esto», dijo Lorenzo, apoyando su frente contra la de ella. «Dejo a Vincent a cargo de la seguridad de la finca. Ha sido mi segundo al mando durante 10 años. Quédate en la habitación de pánico con Mateo. No abras la puerta de la bóveda a nadie más que a mí». Lydia asintió, su corazón martilleando contra sus costillas. «Vuelve a mí», susurró. «Siempre lo haré», prometió antes de darse la vuelta y marchar hacia la ventisca con un pequeño ejército de sus mejores hombres. Lydia fue inmediatamente al ala de Mateo. Las enfermeras habían sido evacuadas, dejando solo a Lydia para encargarse de su cuidado. Llevó su cama médica especializada a la habitación de pánico subterránea, reforzada con titanio de la finca. Pasó una hora. El silencio en el búnker era ensordecedor. Lydia monitoreaba los signos vitales de Mateo, su ansiedad aumentando. Entonces, el pesado intercomunicador en la pared zumbó. Era Vincent, el confiable segundo al mando de Lorenzo. «Lydia, abre la puerta». La voz de Vincent crepitó a través del altavoz. «Los hombres de Blackwood han traspasado el perímetro. Necesitamos moverte a ti y a Mateo al helicóptero de extracción en el techo. Ahora». Lydia se movió hacia la pesada rueda de acero de la puerta de la bóveda, sus manos temblando. Pero mientras alcanzaba el mecanismo de cierre, sus instintos de enfermera de trauma se activaron. La adrenalina de la supervivencia la hizo hiperobservadora. Miró los monitores de seguridad internos montados en la pared. La transmisión mostraba el pasillo fuera de la habitación de pánico. Vincent estaba allí con 4 hombres fuertemente armados, pero no estaban mirando hacia afuera, defendiendo la puerta. Estaban mirando a la cámara, relajados. No había señales de una brecha, ni alarmas sonando en la red de la finca, ni sangre, ni pánico. Vincent estaba mintiendo. Una nauseabunda comprensión invadió a Lydia. Blackwood no solo había eludido la seguridad hace unas noches, tenía un topo en la cima. Vincent fue quien filtró el señuelo del almacén. Vincent fue quien hizo la vista gorda cuando los asesinos entraron en la habitación de Mateo. Y ahora Vincent intentaba entregarlos a Roland Blackwood mientras Lorenzo estaba a millas de distancia. «Lydia, abre la maldita puerta», gritó Vincent, su voz perdiendo su barniz profesional. Lydia se alejó de la puerta. Miró a Mateo, que la miraba con ojos grandes y aterrorizados. No podía luchar contra 5 hombres fuertemente armados. Era fuerte, pero no era una superheroína. Necesitaba ser más lista que ellos. Escaneó los suministros médicos que había traído al búnker. Sus ojos se posaron en un desfibrilador portátil y un pesado tanque de tamaño industrial de oxígeno médico puro. Un inesperado giro de oscura brillantez surgió en su mente. «Tengo problemas con el mecanismo de cierre», gritó Lydia a través del intercomunicador, forzando su voz para que sonara asustada y débil. «Está atascado». «Retrocedan», gruñó Vincent. «Vamos a volar las bisagras». Lydia agarró un pesado rollo de gasa médica y lo empapó en alcohol del botiquín de primeros auxilios. Abrió la válvula del enorme tanque de oxígeno, dejando que el gas altamente inflamable y concentrado comenzara a llenar el espacio inmediato junto a la rejilla de ventilación cerca de la puerta de la bóveda. Llevó la cama de Mateo a la esquina más alejada y más protegida del búnker, escondiéndolo detrás de un grueso pilar de hormigón. Agarró el desfibrilador, cargando las palas a su máxima potencia. Un estruendo masivo y ensordecedor sacudió el búnker. Polvo y escombros cayeron mientras las pesadas bisagras de titanio de la puerta de la bóveda volaban hacia adentro. El humo llenó la entrada. Vincent y sus hombres entraron a través del humo, con las armas en alto, tosiendo mientras buscaban en la habitación a la criada de talla grande y al gemelo discapacitado. «¿Dónde están?», ladró Vincent, pasando por encima de la puerta destrozada. Lydia estaba de pie en las sombras,
justo detrás de la entrada abierta, sosteniendo la gasa empapada en alcohol y las palas del desfibrilador completamente cargadas. «Justo aquí, traidor», dijo Lydia. Vincent se dio la vuelta levantando su arma, pero Lydia fue más rápida. Chocó las dos palas electrificadas directamente sobre la gasa empapada en alcohol, justo en la espesa nube de oxígeno puro y concentrado que se escapaba del tanque. La chispa encendió un masivo fuego repentino y concusivo. Un muro de llamas azules y naranjas estalló en la entrada, alimentándose instantáneamente del aire rico en oxígeno. La explosión de calor y presión lanzó a Vincent y a sus hombres hacia atrás a través de la puerta, sus ropas incendiándose, sus armas volando de sus manos mientras gritaban de agonía. Lydia se arrojó al suelo detrás del pilar de hormigón junto a Mateo, protegiendo sus oídos mientras la onda de choque sacudía el búnker. El fuego se extinguió rápidamente en el espacio cerrado, dejando el aire espeso con humo y el olor a carne quemada. Agarró un pesado atizador de hierro de la esquina de la habitación y salió de detrás del pilar. Dos de los hombres estaban inconscientes. Los otros dos gemían en el suelo fuera de la bóveda. Vincent se arrastraba, gravemente quemado y jadeando por aire, tratando de alcanzar una pistola caída. Lydia se acercó, su rostro una máscara de absoluta y helada resolución. Dejó caer el pesado atizador de hierro sobre la muñeca de Vincent, rompiéndole el hueso. Él gritó, colapsando sobre su espalda. Lydia se paró sobre él, respirando pesadamente, su pecho subiendo y bajando. «Me subestimaste», dijo fríamente. «Todo el mundo siempre lo hace». De repente, el sonido de botas pesadas corriendo por el pasillo resonó a través del humo. Lydia levantó el atizador de hierro, lista para luchar hasta su último aliento. Pero era Lorenzo. Irrumpió a través del humo, cubierto de sangre y nieve, sus ojos salvajes de terror. Cuando vio la puerta de la bóveda destrozada, su corazón se detuvo, pero entonces el humo se disipó y la vio. Lydia estaba de pie, victoriosa, sobre su traicionero segundo al mando, agarrando una barra de hierro, guardando ferozmente la entrada al búnker de su hermano. Lorenzo dejó caer su arma. Cruzó la habitación en dos zancadas masivas, cayendo de rodillas y atrayendo a Lydia en un abrazo aplastante. Enterró su rostro en su cuello, inhalando el olor a humo y su piel, temblando con un alivio tan profundo que casi lo rompió. «Te tengo», susurró ferozmente, besando sus mejillas manchadas de hollín, sus labios, su frente. «Te tengo». «¿Y Blackwood?», preguntó Lydia, sus manos aferrándose a sus anchos hombros. Lorenzo levantó la vista, una oscura y triunfante sonrisa jugando en sus labios. «Blackwood está muerto. Lo colgué de las vigas de su propio almacén. Su cartel es cenizas. La ciudad es nuestra». Miró a Vincent, que gemía en el suelo. Lorenzo sacó una elegante pistola de su cintura y, sin apartar la vista del hermoso rostro redondo de Lydia, disparó un solo tiro, acabando con la vida del traidor. Lorenzo se puso de pie, levantando a Lydia en sus brazos sin esfuerzo. Ella envolvió sus gruesos muslos alrededor de su cintura, apoyando la cabeza contra su pecho, finalmente dejando que el agotamiento la invadiera, mientras Lorenzo la llevaba escaleras arriba, pasando junto a los cuerpos de sus enemigos, y hacia la extensa y segura finca. Sabía una cosa con certeza: había instalado cámaras para encontrar a un traidor, pero en cambio, había encontrado su salvación. Lydia Coppola ya no era una criada. Era la reina indiscutible del bajo mundo de Chicago. Mi Lorenzo Moretti quemaría el resto del mundo antes de dejarla ir. Si te cautivó la inesperada resiliencia de Lydia y la oscura devoción de Lorenzo, no olvides dejar un me gusta y compartir esta historia con otros amantes del romance y el drama de la mafia. Déjame saber en los comentarios qué giro de la trama te sorprendió más. Y presiona el botón de suscripción para más relatos emocionantes y crudos del bajo mundo, directamente en tu feed. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Mantente atento para la próxima narrativa apasionante.